Good morning, students. I am Miss Camila, and this is unit number 3, Spectacular Space, lesson number 8. Continuamos entonces en esta siguiente clase trabajando con los planets y sus cualidades, ¿ok? Continuamos entonces con adjective to describe and compare planets. Adjetivos para describir y comparar planetas. Los adjetivos, que quizás ya lo nombré anteriormente, son palabras que se usan para describir las cualidades de objetos, personas, animales, lugares, etc. Cualquier elemento que uno quiera describir, para eso ocupamos adjetivos o adjectives. En este caso aprenderemos 6 adjetivos con los cuales describiremos y también compararemos los planetas. Number 1, cold, ¿ya? Lo que significa frío. Number 2, hot, que es cálido. Number 3, small, pequeño. Number 4, big, grande. Number 5, far, que es lejos. Y number 6, near, que es lo contrario a lejos, cerca. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 6 adjetivos que nos pueden servir en esta clase para poder comparar y describir los planetas. Cold, hot, small, big, far and near. Y tengo acá unos ejemplos en los cuales se describen los planetas. Por ejemplo, number 1, the earth is big and cold. La Tierra es grande y fría. 2, the sun is very hot and far from Jupiter. El Sol es muy cálido y está lejos de Júpiter. Y ahí tenemos entonces el adjetivo big and cold y hot and far. Y ahí tenemos 4 adjetivos que ocupamos para describir estos planetas. Tenemos entonces a continuación los comparative adjectives. También podemos ocupar los adjetivos para comparar, en este caso, los planetas, los cuales se llaman adjetivos comparativos. Seguimos ocupando los mismos adjetivos, pero en esta oportunidad será para comparar las cualidades de los planetas, ¿cierto? Entonces, para convertir adjetivos normales, como big, cold, small, debemos añadir than al adjetivo para lograr comparar. En el momento que añadimos estas dos palabras a los adjetivos, inmediatamente se convierten a comparative adjectives, ¿ya? Adjetivos comparativos. Tengo acá 4 ejemplos. Number 1, Jupiter is bigger than Venus. Bigger than, más grande que, ¿ya? Ahí entonces añadimos bigger, como la palabra big termina con una consonante y una vocal antes, debe repetirse acá la G. Bigger than Venus. 2. Saturn is smaller than the sun. Saturno es más pequeño que el Sol. Smaller than. ¿Ya? El than, la palabra than, quiere decir que, ¿cierto? Que uno utiliza para comparar. Más pequeño que, más grande que, más cálido que. ¿Ya? Saturn is smaller. También añadimos acá R, smaller, más pequeño que el Sol. Than the sun. Number 3, the Earth is hotter than Uranus. The Earth is hotter, más cálido que, y lo mismo pasa con hot. Como termina hot en una consonante que es la T, y antes de la consonante viene una vocal, repetimos la T nuevamente. Y quedaría así. The Earth is hotter than Uranus. La Tierra es más cálida que Urano. Number 4. Neptune is farther from the sun than Mars. Neptuno está más lejos del Sol que Marte. ¿Ya? Y ahí entonces añadimos el from cuando hablamos de distancia. Neptuno está más lejos de from the sun than Mars. ¿Ya? Neptuno está más lejos del Sol que Marte, ¿ya? Neptune is farther from the sun than Mars. Ahí entonces tenemos 4 de los adjetivos que ya están convertidos a comparative adjectives. Ahora se utilizan para comparar, ¿cierto? Entre dos planetas, o incluso yo podría
comparar entre más de dos planetas. Por ejemplo, Neptune is farther from the sun, but closer than, ya, y hablamos de, está más lejos de este, pero más cerca de este otro. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Activities. Tenemos el Student Book, page 29, ya, en el cual aparecen 4 planetas y algún tipo de información sobre estos planetas. Y también algunas descripciones, ¿ya?, de comparaciones que debemos después unir con cada uno de los planetas. Entonces, partimos con Venus. The name of the planet is Venus. The size, que es el tamaño, ¿cierto?, el diámetro de este planeta en total, ¿cierto?, total de kilómetros, así como el diámetro, 12,000 kilómetros. Ese es el tamaño de Venus, 12.000 kilómetros de diámetro. Temperature, la temperatura de este planeta es 470 degrees Celsius. Ya, la temperatura sería 470 grados Celsius. Y distance from the sun, distancia desde el sol, 110 million kilometers. Entonces la información que nos entrega esta página del Student Book es, tenemos el nombre, the name Venus, the size, es el tamaño que aparece acá, temperature, 470 degrees Celsius, and distance from the sun, distancia desde el sol, 110 million kilometers. Y así con los demás 3 planetas que nos quedan acá también con su información correspondiente. Name the Earth, ya esta es la Tierra. The size, recordemos, the size es el tamaño, el diámetro del planeta, 12,800 kilómetros. Esto es el tamaño de la Tierra. Temperature, 20 degrees Celsius. Temperatura del planeta. Y distance from the sun. Distancia desde el sol. 150 million kilometers. 150 millones de kilómetros de distancia desde el sol. Siguiente planeta tenemos Mars. This is Mars. The size, el tamaño es 7,000 kilómetros. Ya, 7.000 kilómetros de diámetro. Temperature, ya, less 20 degrees Celsius. Menos 20 grados Celsius existen en Mars. Y distance from the sun, distancia desde el sol, 230 million kilometers. And finally, Jupiter. The size is 140,000 kilómetros. 140.000 kilómetros de diámetro, ya el tamaño de Jupiter. Y temperature, less 150 degrees Celsius. Y distance from the sun, 780 million kilometers. 780 millones de kilómetros. Entonces, en base a esta información que aparece de cada planeta, vamos a unir estas descripciones. ¿A cuál planeta corresponderá cada una de estas descripciones? Yo voy a ir leyendo y la idea acá es que ustedes puedan poner el numerito en cada planeta. Por ejemplo, si usted piensa que esta descripción corresponde a the Earth, va a poner number 1 aquí, escrito. Number 2 puede ser Jupiter, ya pone number 2 aquí para yo saber que usted considera esta descripción correspondiente a Jupiter. Voy a leerla entonces, son 6 y la vamos a ir uniendo con cada planeta. Number 1. It's hotter than Mars, but colder than Venus. Es más cálido que Marte, pero más frío que Venus. ¿Cuál de los planetas corresponde a esta descripción? It's hotter than Mars. A ver, algo muy importante acá que olvidé nombrar es la temperatura cuando es menos 20, ¿cierto? La que es más cálida debe ser más cercana al 0 grados. O sea, si tenemos menos 20 y menos 150, la más fría, ¿cierto? Es menos 150 porque está más lejana al grado 0.
Está más frío entonces aquí. Y acá está menos 20. O sea, es un poco más cálido que este planeta. Está más cerca del cero. Menos 20, menos 150. ¿Ya? Y aquí es al revés. Pues aquí serían 20, sería más frío que 470 grados. Y así. Entonces, number 1. It's hotter than Mars, but colder than Venus. Más cálido que Marte. ¿Cuál será más cálido que Marte? Ya puede ser este más cálido que Marte. Y más frío que Venus. The Earth. La Tierra, ¿cierto? Es más cálido que este, pero más frío que este. The Earth. Number 2. It's colder than the Earth. Es más frío que la Tierra, but hotter than Jupiter. Pero más cálido que Júpiter. Ya también tenemos ahí la 2. Number 3. It's smaller than the Earth. Es más pequeño que la Tierra, but bigger than Mars. Pero más grande que Marte. ¿Cuál planeta será? Es más pequeño que la Tierra. Recuerden que ese es el tamaño. Más pequeño que la Tierra, but bigger than Mars. Pero más grande que Marte. ¿Ya? ¿Podrá ser este quizás? Number 4. It's bigger than Venus, but smaller than Jupiter. Es más grande que Venus, pero más pequeño que Júpiter. ¿Ya? Bigger than Venus. ¿Cuál será bigger than Venus? Quizás este. Bigger than Venus, but smaller than Jupiter. Más pequeño que Júpiter. Puede ser aquí. Number 5. It's farther from the sun than Venus, but nearer than Mars. Ya, esta es un poquito más complicada, requiere un poquito más de atención. Está más lejos del Sol que Venus. Ya, Venus, más lejos del Sol que Venus, pero más cerca que Marte. Ya, más cerca que Marte. Y number 6. It's nearer to the sun than Jupiter. Está más cerca del Sol que Júpiter. Está más cerca del Sol que Júpiter. Ya, más cerca del Sol que Júpiter. Pero más lejos que la Tierra. But farther than the Earth. Pero más lejos que la Tierra. Ya, podría ser quizás este de acá. Entonces, ahí ustedes, leyendo la descripción, van a decir ahí cuál planeta corresponde. Cuál descripción corresponde a cada planeta. Continuamos entonces con number 3. Write a comparison of two planets. Escribe una comparación de dos planetas. Bueno, no solamente una, vamos a escribir varias. Y acá aparece is bigger than, is hotter than, it's nearer to the sun than. Ya vimos que, ¿por qué se escriben así? Ya son adjetivos comparativos. Bigger than, hotter than, nearer to the sun than. Escribe 6 comparaciones entre los planetas. Y yo puse acá 2 ejemplos, que son lo que ustedes deberían realizar, claramente diferentes estos 2 ejemplos, y esto aparece, ¿cierto?, en el documento que va incluido junto al video. Jupiter is colder than Venus. Júpiter es más frío que Venus. B, ahí al revés. B. Mars is smaller than the Earth. Mars is smaller, como pueden ver acá, es más pequeño, smaller than the Earth. Ok, y ahí deben escribir 6 comparaciones ocupando todos los adjetivos que aprendimos. Cold, small, far, near. Continuando entonces con el Activity Book, page 27, vamos a realizar algo parecido a lo que hicimos en el Student Book, pero con otra información de otros planetas, ¿cierto? Que eran los que no nombramos antes. Y tenemos entonces, use the information and write true sentences. Use the information and write true sentences. Usa la información y escribe oraciones de acuerdo a lo que aparece acá en cada planeta. Aquí, cuando completamos, no hay una respuesta que sea totalmente correcta, ¿cierto? Ustedes deben ir escribiendo lo que a ustedes les parezca que está bien, pero no es que aquí sea Júpiter y solamente Júpiter. No, cada uno va a ir leyendo y va a poner lo que considera que está correcto. Mercury, the size. Ahí tenemos el tamaño. 4,878 kilómetros. Ahí está el diámetro de Mercury. Temperature 342 Celsius. Distance from the sun 58 million kilometers. Saturn, the size 120,000 kilometers. Temperature less 180 Celsius. Distance from the sun 1,400 million kilometers. 1.400 millones de kilómetros. Y continuamos con Uranus. The size is
52,000 kilometers. The temperature less 210 Celsius. Distance from the sun 2,900 million kilometers. Y finalmente Neptune. The size 48,600 kilometers. Temperature less 230 Celsius. And distance from the sun 4,500 million kilometers. Aquí, cuando hablamos del diámetro, es bastante simple, ¿cierto? Esto es más grande que esto y acá también es más grande que esto. Lo que nos complicaría un poquito sería la temperatura. Recuerden que el que está más cerca del cero es el más cálido. Entonces, si yo tengo menos 180, está más cerca del cero que el 230. Por lo tanto, este es más frío porque es menos 230. El que tenga el signo menos acá y sea el más alto es el más frío. O sea, este es más frío que este es más frío que este porque es más alto, en menos grados Celsius, más alejado del cero, y este es el más alto porque está a 342 grados Celsius, o sea, está en un calor inmenso sobre el cero y sería el más cálido de los cuatro. Entonces, lo que vamos a completar acá es esta información con los planetas que ustedes consideren que pueden ser correctos. Por ejemplo, number 1 podría ser Uranus, quizás. Isn't hotter than, but is colder than. No es más cálido que tal planeta, pero es más frío que. But it's colder than. Ya, no es, aquí quiere decir, no es más cálido. Is not hotter than. No es más cálido que, pero es más frío que. Number 2, is bigger than. Por ejemplo, Uranus is bigger than Mercury, but smaller than Saturn. Por ejemplo, este planeta es más grande que este, pero también es más pequeño que este. Number 3, is not bigger than, no es más grande que tal planeta, pero es más grande que tal planeta. ¿Ya? Is not bigger than tal planeta, but it is bigger than tal planeta. 4, is nearer to the sun than, but farther from the sun than. Ya que hablamos de distancia, está más cerca del Sol que tal planeta, pero más lejos del Sol que tal planeta. Number 5, is not nearer to the sun than, no está más cerca del Sol que, pero está más lejos que. ¿Ya? Aquí requerimos un poquito más de atención porque debemos entender acá qué es lo que quiere decir. Está más cerca del Sol que, pero está más lejos del Sol también, ¿ya? Que. Entonces es un poquito más complicado. Si no entienden, porque yo sé que es un poco más difícil este contenido, me escribe y yo lo puedo ayudar, no hay ningún problema con esto, ¿cierto? Porque yo sé que es un poco más enredado si hablamos de números tan grandes, distancias también, y el objetivo acá es comprender lo que significan los adjetivos comparativos y cada uno de ellos. Ese es el objetivo. Así que si no está correcto esto, no hay problema. ¿Ya? El objetivo es que ustedes también puedan analizar las distancias y saber cuál es más cálido que el otro, cuál es más lejano, más cercano, más grande, ¿cierto? Eso es. Así que eso sería por esta semana. Espero que haya quedado claro dentro de lo posible. Y recuerden, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me escriben y yo les respondo lo más rápido que pueda para que puedan seguir ustedes trabajando sin problema. ¿Ok? Thank you very much. See you soon.